Buenas tardes. Continuemos entonces. Bueno, hablamos de la inteligencia que un gobernante debe introducir en las ciudades. Ahora, esta inteligencia, mucho cuidado, y no me cansaré de repetirlo, no estamos hablando de la acumulación de datos. O sea, usted no es inteligente en el sentido en el que lo está exigiendo el autor. Si usted sabe muchas cosas, es usted un erudito, ¿ya? Pero no una persona inteligente. La inteligencia de la que estamos hablando aquí no son datos memorizados, sino comportamientos adquiridos. Estamos hablando de una inteligencia ética, no de una inteligencia de orden memorístico. Tomen el caso de los grandes ladrones de este país. Ya son personas educadas en las universidades más importantes del planeta. O sea, saben un montón de cosas. Pero alguien que sepa muchas cosas y sea una mala persona simplemente es un pillo, un ladrón con muy buenas estrategias. Bueno, no estamos hablando de eso. Estamos hablando eh, de una educación, ¿ya? De una inteligencia en el sentido moral, ¿ya? De la armonía del alma de los individuos. Ahora, un individuo ignorante, un individuo arrogante, son las cualidades, la ignorancia y la arrogancia son las cualidades propias de la juventud. Y en ese sentido es muy gracioso que el autor nos diga que no hay nada peor que un gobernante joven. Recuerden, lo joven debe obedecer a lo viejo y no al contrario. Esto digamos para estos esquemas del mundo antiguo. Pero entonces entendámoslo en términos generales. ¿Cómo son los jóvenes? Pues primero les falta educación, ya apenas están formando. Los jóvenes siempre prefieren el placer, como dicen los españoles, siempre andan cachondos y siempre rehuyen del dolor. Además, creen que con su pasión, que con su ímpetu, que con sus ganas pueden conquistar el mundo y hacer lo que les dé la gana y que nunca van a envejecer. Bueno, y que eso es suficiente para compensar su falta de experiencia y su falta de conocimiento. O sea, los jóvenes son siempre alebrestaditos. Entonces llegan así, yo lo sé todo, a mí me fue muy bien en el ICFES, yo me las sé todas, yo me leí un libro y que bla, 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 bla. Entonces los jóvenes siempre son impulsivos, siempre son orgullosos, no conocen sus límites, creen que no tienen límites. Los jóvenes se creen lo mejor, los jóvenes son apasionados, los jóvenes sí, yay, yo quiero ser joven por siempre, yo nunca quiero crecer, el típico síndrome de Peter Pan. Bueno, ¿qué pasa si a un individuo con estas características se le da demasiado poder? Pues lo va a usar según su carácter, o sea, de forma necia, torpe, insolente, arrogante, sin límites, sin conocimiento, improvisando como él solo, no sabiendo qué decir, no sabiendo qué hacer, en últimas siguiendo órdenes, porque cuando a uno le toca tomar decisiones, ahí es cuando sale su carácter. Y bueno, este tipo de decisiones impulsadas por alguien joven deriva naturalmente en situaciones de injusticia, pues porque son decisiones tomadas por impulsividad, por intuición, ya por ignorancia, por inexperiencia. Pero entonces vean, no estamos hablando solamente de individuos con pocos años en su vida, sobre todo estamos hablando de individuos con alma joven, o sea, que su carácter sea joven. Hay personas que tienen 60, 70 años que tienen alma joven. O sea, son impulsivos, necios, no le hacen caso a la razón, no se interesan en conocer, les encanta regodearse en su propia opinión, en fin, ¿ya? Ignorantes y arrogantes. Entonces, cuando un individuo con un alma joven se le da demasiado poder o se lo pone a gobernar, se deriva la injusticia. Es apenas normal que se derive la injusticia. Un joven, una persona joven con un poder ilimitado, va a hacer dos cosas. O va a caer en la necedad o va a caer en el odio de sus amigos, que son en última los que lo pusieron en el poder. Si cae en la necedad, pues la ciudad se destruye, como ya lo comentamos en videos anteriores. Y si se gana la enemistad de sus viejos amigos, pues va a perder el poder y la ciudad va a caer en desgracia. Entonces, tener a gobernantes jóvenes es lo peor que le puede pasar a una ciudad. Y la verdad, yo sé que yo no tenía que colocarle este meme, pero pues que no me aguanté. ¿Se acuerdan de nuestro presidente joven? Entonces, en campaña, pues yo este texto de Platón lo vengo leyendo desde hace muchísimos años. Y cuando decían que, hey Jay, vamos a tener nuestro primer presidente joven, sí. Vea, yo creo que me quedaba más calvo de lo que ya era escuchando
Eso. Y como se pueden dar cuenta, el meme está al alza. Nunca hemos tenido tal cantidad de memes y de burlas a una figura de autoridad como con este Sutano. Y si me burlo del Sutano, porque es el que tiene el poder, es el que tiene que tomar decisiones. Es decir, quien él y su equipo de gobierno toma las decisiones con alma joven. Hasta la revista Semana, que hoy le lambe las botas al presidente, lo dice: año de aprendizaje. Por el amor de todos los dioses. Es que vean, me empiezo a agarrar la cabeza, me empiezo a doler la cabeza. ¿El tipo fue elegido para que aprenda a gobernar? No. El que gobierna no debe llegar a aprender a gobernar, debe llegar a gobernar. Carajo. ¿Cuánto lleva? Casi 2 años y todavía está aprendiendo a gobernar. Entonces a uno le empieza a doler la cabeza porque uno encuentra ejemplos de alma joven. ¿Ya? Bueno, ahí tenemos el problema. ¿Por qué las instituciones no funcionan? Porque los que están en las instituciones son incompetentes, y son incompetentes porque no tienen los estudios y sobre todo no tienen la firmeza de carácter y la educación moral. Ya, es que ese es el punto, la educación, la ética suficiente para poder distinguir lo bueno de lo malo, lo justo de lo injusto. No tienen la suficiente formación ética, intelectual, filosófica y científica como para lograr disminuir las brechas de desigualdad, o sea, disminuir las brechas de injusticia que hay al interior de la población que le tocó gobernar. Entonces, los malos gobernantes, esos que generan discordia, esos que generan enemistad, esos que generan esclavitud de las ciudades, no llegan por el azar, sino que llegan es por la mala vida, por el mal carácter, por el mal ethos, por el exceso de vicios, por el alma joven. ¿Ya? Y este alma joven que busca placeres, que le encanta: sí, Jay, toquemos la guitarrita, mira, yo sé hacer 21 con la cabecita. O como le dijo cierto dirigente deportivo a cierto presidente de cierto país suramericano: yo prefiero usar la cabeza para pensar. Bueno, esas personas no surgen de la nada, surgen es de hábitos de ricos, de hábitos lujosos, de hábitos que generan un carácter blando, un carácter flojo, un carácter que no sabe tomar decisiones, que sabe tuitear mucho, pero que no sabe tomar decisiones. Esos son los hijos de los ricos, esos son los hijos de los tiranos. Entonces, noten lo que se está planteando acá. A ver, ¿por qué no los hijos de los pobres? Pues sencillo, porque los hijos de los pobres nunca llegan al poder, es breve. Pero si llegaran los hijos de los pobres, pues también tienen el mismo problema. ¿Ya? El problema es la formación del carácter, y una formación del carácter solo de penas o solo de libertades y de placeres, eso genera caracteres malos y por lo tanto genera personas con malas vidas, que no tienen la suficiente formación como para identificar cuáles son los elementos, ¿ya?, que generan la discordia en las ciudades y cómo disminuir esas brechas. Entonces los grandes problemas de las ciudades, de los estados, radica en primer lugar en la mala formación de sus gobernantes y en ese mismo sentido en las malas leyes que se tienen dentro de la ciudad. Analicemos la cultura de nuestras sociedades. ¿Cuáles son los bienes que se privilegian? ¿Cuáles son los bienes a los que se les da mayor publicidad, a los que se impulsa a los niños a perseguir? Hay básicamente 3 tipos de bienes: los del alma, los del cuerpo y las riquezas y la fortuna. Normalmente, ¿qué se le enseña a los niños, a los jóvenes, a los adultos, a los pobres, a los ricos, a los gobernados y a los gobernantes? ¿Qué se les enseña? ¿Qué es lo que deben perseguir? ¿Qué es lo que su alma normalmente busca? Lo que sus deseos normalmente buscan. ¿Bienes del alma, bienes del cuerpo o riquezas y fortuna? Piénselo por un momento. ¿Cuáles son los modelos que la gente suele seguir? A los que tienen mejor formación ética e intelectual, a los más bonitos o a los más ricos. ¿Qué es lo que le dicen a usted? Mijo, ¿qué? Consiga qué. Consiga buenas virtudes, consiga belleza o salud o riqueza. ¿Qué es lo que normalmente se le dice a los niños? Bueno, hay un viejo dicho paisa que dice: mijo, consiga plata honestamente. Pero, honestamente, mijo, si no consigue plata honestamente, entonces consiga plata. Bueno, y eso es lo que normalmente pasa.
Lastimosamente, las riquezas y la fortuna, que es lo que más se promueve en las ciudades, lo que más se le impulsa a las personas a buscar, son solo medios, pero ¿con qué fin? ¿Ya? ¿Comer y dormir? Pues sí, pero ¿y qué más? ¿Y qué más? Son medios inútiles si no tienen fines correctos, o son medios altamente perjudiciales en manos de gente mala. Eso de, o sea, por plata ir a andar poniendo bombas en las ciudades, pues no sé. Por plata, eso de ir a andar asesinando gente en las calles, pues no sé. Por plata ir desplazando personas de sus campesinos de sus terrenos, pues no sé. ¿Ya? Entonces, cuando los medios caen en manos de personas éticamente malas, con un alma mala, pues se vuelven altamente perjudiciales. Y las riquezas son eso. ¿Qué es lo que más impulsa en nuestras ciudades, en nuestros países? ¿Qué modelos de personas son lo que se le dice a los niños? Mira, de grande debería ser como él. O los bienes del cuerpo. La salud, sí, pero también la belleza. Los bienes del cuerpo son esenciales porque posibilitan la vida, pero de nuevo, son solo la posibilidad de la vida, pero cuáles son los fines de la vida, para cómo se debe vivir para desarrollar esa vida. Los bienes del alma. Los bienes del alma educan, los bienes del alma dan forma y sobre todo dan fines, dan valores, dan formas de ver y leer el mundo y de construir relaciones entre las personas, generan empatía, generan colaboración. Los bienes del alma pues son aquellos que desarrollan al máximo las capacidades de los individuos, tanto en su nivel intelectual como en su nivel emocional. Dentro de una lógica absolutamente elemental, los mejores son los bienes del alma. Enseguida vienen los bienes del cuerpo y finalmente los bienes de la riqueza y de la fortuna. Alguien con un alma bien desarrollada puede conseguir belleza física, pues porque sabe entrenarse, sabe comer bien, sabe conseguir salud y además puede conseguir bienes materiales, por supuesto. Vean que en ese orden, alguien con su alma bien desarrollada puede conseguir los otros bienes. Deberían ser pues los que se impulsen en las ciudades, en las naciones. Pero alguien que solo tenga plata, es tan rico, es tan pobre que lo único que tiene es plata. No puede alcanzar el resto. No necesariamente. Alguien con mucha plata puede hacerse cirugías plásticas, pero no ser bello, no ser saludable. Alguien con mucha plata no puede ser una buena persona. O sea, no es automático que se vuelva una buena persona por el hecho de tener mucho dinero. Entonces, dentro de una lógica elemental, los modelos de persona y de vida que se deberían promover en las ciudades son aquellos que prioricen los bienes del alma. Ahora bien, preguntémonos en nuestras sociedades cuáles son los modelos de vida que se privilegian. Se los dejo ahí para su reflexión. En últimas, solo son correctas las leyes que, como si fuera un arquero, apuntara a la costumbre, a los comportamientos y a los modelos de vida que estén ligados de una virtud integral. Las buenas leyes apuntan a la virtud integral, a la formación integral de los individuos. Y si toca dejar de lado las riquezas u otros asuntos accidentales, pues se dejan. Porque si hay virtud, el resto se puede conseguir. Pero si hay bienes accidentales, no fácilmente se consigue la virtud. Bien, entonces veamos que el conocimiento de la virtud, de nuevo, es esencial, no solamente para el gobernante, para los legisladores, pues, los que crean las leyes y para el gobernante, sino para el resto de la población, porque es que la población opera en función de las virtudes que se promuevan en las ciudades, en función de los modelos que se promuevan en las naciones, en función de los discursos que circulen entre las personas, en función de las imágenes que las personas consuman, en últimas en función de todos los productos culturales que la gente consume. Así pues, dime qué modelos promueves y te diré qué población tienes. Y esos son asuntos que el gobernante o los gobernantes, o como dice Platón, los legisladores, tienen que preguntarse y tienen que responder.